La palabra de Dios que Dios nos da en este último día, Mateo 11, del 2 al 15. Mateo 11, del 2 hasta el 15. Vamos a leer intercalado. Vamos a leer cada uno de los versículos. Mateo 11, del 2 hasta el 15. Vamos a leer. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los hombres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado ese que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que vengan vestidos delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es el que bien está escrito. He aquí, yo envío a mis mensajeros delante de vos, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es en él. Después de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos la arrebatarán, porque todos los profetas y el rey profetizarán hasta Juan. Y así seréis recibirlo. Él es aquel Elías que había de venir. Todos juntos: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre Dios, también en este día nos has llamado en este avivamiento en Mongsampo. Este es el último día de este avivamiento. Danos tu gracia. Padre, no solamente esto, sino que también a las personas que están en Seúl. Padre Dios, cada uno de ellos, Señor, recuerda a cada uno de ellos y dale la gran bendición a ellos. Y también dale la bendición a todas las personas que desean escuchar tu palabra. Y también el día de hoy vamos a pedir por las personas que han agradecido delante tuyo. A Kim Sion, también te queremos pedir por la familia de Ha Sung Chol, también te queremos pedir por la personas de Kim Jong-hol, también te queremos pedir por la familia de Kim Hyo-soo, y también te queremos pedir por la familia de Jong Hae-sun, también te queremos pedir por la familia y por Chek Chang-sim, también te queremos pedir por la familia de Lee Cha Sebok, también te queremos pedir por la familia y cada uno de los miembros de la familia de Kim Se-hon y también de Kim Tae-hon, también te queremos pedir por las personas de Lee Hye-hon y también por la familia de Kim Jong-son y también por la familia de Chang Song-yeon y también te queremos pedir por la familia de Lee Min-ja y también te queremos pedir por la familia y la bendición por las familias de Oh Jong-sun y también por la familia de Chang Jong-sun y también por la familia de Yoon Jong-sun. También te queremos pedir por la familia de Lee Sung-sun y también te queremos pedir por la familia de Hong Sung-sun y también te queremos pedir por la familia de Choi Un-sun. Y de la misma forma te queremos pedir por la familia de Chun Yong-sun y también por la familia de Hong Yong-su y también te queremos pedir por la familia de Hwan Jong-si y por cada uno de ellos. Y también te queremos pedir por todas las personas que han en el día de hoy entregado delante tuyo.
Ayuda, Señor, que cada uno de ellos, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Ayuda, Señor, y escribe sus nombres en el libro de la vida. Y tú recuerda a cada uno de ellos. Y también, Padre, tú sabes, Señor, lo que ellos desean. Y también en el día de hoy, unge los labios de tu siervo y habla a tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero bendecir a todas las personas que han entregado la ofrenda delante de Dios. También tenemos que alabar. 184. Por favor, queridos hermanos, al alabar, sus espíritus tienen que alabar, no con sus deseos de la carne, sino que su espíritu tiene que confesar. Vamos a alabar. 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐
피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘릴 피 나에게 아버지의 귀 아버지의 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 닮아 예수의 피밖에 없네. 나의 잘린 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리게 하오니 귀하오니 예수의 피밖에 없네. 우리 입으로만 이렇게 부르지 말고 Por favor, no canten solamente con sus labios, 여기 좀 3절 4절에서 sino como dice en verso 3 y 4, nosotros, 이제 우리의 고백을 para que nosotros podamos dar nuestra fe y confesar nuestra fe. 이렇게 좀 믿음을 가지세요. Por favor, tengan la fe y alaben delante de Dios. 우린 지금도 현재도 예수라는 사람들이 있어요. Hay también personas en el presente que dicen que son Jesús. 신천지 같은 데는 Pues si nosotros vemos en el grupo de Sinchonji, ellos dicen que son Jesús, que dicen que el Consolador es Jesús. Y para ellos el Consolador, el Espíritu Santo también es el Consolador y también Jesús. Pero la verdad, Jesús es el que le da la ayuda a cada uno de ustedes, el que ayuda a su espíritu. El que verdaderamente da la ayuda es Jesús. 또 있는가? ¿Será que hay otro? 누구냐? ¿Quién es ese? 우린 지난 시간에 다 Nosotros, como ya hemos aprendido las clases pasadas, 우린 아주 능히 nosotros siempre y conocemos cuál es la verdad. 우리 하나님, Nuestro Dios. 하나님이 계시냐? ¿Será que tú tienes un Dios? 하나님이 계시냐? ¿Será que tú tienes un Dios? 우리 한번 해보자. 예수는 그리스도. Vamos a decir todos juntos, Jesús es Cristo, mi Dios. Jesús es Cristo, mi Dios. 예, 아주 그냥 우리 Por favor, espero que ustedes puedan tener eso en sus corazones, que es Cristo. Es el ser que Dios envió, o sea, el Salvador que Dios envió, es el único, el Salvador. 예수는 그리스도시다. Jesús es Cristo, mi Dios. Por favor, no digan esto solamente por decir, sino por favor, confesando esto de sus corazones, como si estuvieran dando sus vidas, aunque una persona ponga un cuchillo en sus manos, en sus cuellos, para que ustedes puedan confesar esto con todo corazón, de verdad, teniendo ya preparando su corazón para poder morir. Vamos a decir todos juntos, Jesús es Cristo, mi Dios. 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 Así es. No significa que Dios esté acá y esté allá y también haya otro Dios allá y allá, sino que solamente la palabra. Nosotros en este momento no podemos ver a Dios con nuestros ojos. Y también nosotros estar en esta carne, hemos recibido la gracia y el amor de Dios. Y el hecho de que mi espíritu pueda vivir, es por el hecho de que Dios nos da a nosotros la palabra, nos habla a nosotros. La única forma en que nosotros podemos ver a Dios, que también es la imagen y semejanza de Dios y que nos envía a nosotros. ¿Quién es este? Es la palabra. Es la palabra. Esto nosotros que aprendimos la noche pasada.
Solamente la palabra es el único que es la palabra de Dios. Vamos a decir esto. La palabra de Dios es el único Dios. La palabra de Dios es el único Dios. La palabra de Dios es el único Dios. Así es. Por favor, el único camino que sus espíritus pueden vivir, que me puede salvar a mí, el único camino es esta palabra. No hay otra cosa que no sea esta palabra. No es el hecho de buscar otra cosa que sea la palabra. Entonces uno puede hablar, ¿quién es Dios? Por favor, solamente esta palabra que Dios envió es el camino que mi espíritu puede vivir, que puede salvar a mi espíritu, que me puede salvar del pecado, del infierno, de la destrucción, que me puede salvar por toda la eternidad. Este es Dios. Por favor, tienen que creer de que este Dios, que la palabra es Dios. Tienen que experimentar esto por medio de la palabra. Tienen que saber esto como si es la realidad. Por favor, hay muchas personas que solamente al escuchar la palabra, aunque dicen que creen en Jesús, comienzan a vagar y vuelven a vagar en otros lados, pensando que Dios está escondido en otro lado, diciendo que pareciera que el pastor estuviera escondiendo a Dios y vagando en otro lugar. Esto me entristece mucho. Hay muchas, pues nosotros nos gusta el ser bendecidos por las personas, o sea, el hecho de recibir la bendición. Pues uno cuando dice tenga la bendición, entonces obviamente uno le gusta recibir la bendición. Pero entonces hay algunas personas que les gustaría que los pastores pusieran sus manos en su cabeza todo el día. Pero yo también pues si es así, también los seguiré hasta el baño. O sea, obviamente uno que no le gustaría recibir la bendición. O sea, pero la palabra está dentro de ustedes. Ustedes han escuchado esa palabra, que la palabra es Dios. Pero entonces, como si Dios me habla a mí, si entonces esa palabra, si solamente me uno a esa palabra, entonces esa palabra obrará dentro de mí. Verdadera esa palabra me salva. Esa palabra verdaderamente obra la promesa que ha prometido. Pero entonces, ¿dónde habrá una palabra que es más alto que esta palabra? Pero entonces las personas escuchan esto como si fueran solamente con sus oídos. Pero entonces pensarán, como el pastor ha dicho que Dios ha puesto la promesa en nosotros. Entonces dicen solamente con sus palabras, dicen como, pero aparte de esto, déme al Dios que usted está escondiendo. Póngame su mano en mi cabeza. Por favor, queridos hermanos, ¿por qué no están escuchando? ¿Será que no están escuchando la palabra de Dios por su terquez? Por favor, mírense y examínense a cada uno de ustedes. Si cada uno de ustedes, mírense a cada uno de ustedes, ¿por qué será que yo no estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué no estoy obedeciendo la palabra? Cuando uno viene delante del pastor y de Dios, pues verdaderamente será que han venido a verdaderamente molestar al pastor. Pero entonces, ¿por qué no están escuchando la palabra de Dios? Dios es el que me ha dado a mí la palabra. Entonces yo no puedo no puedo negar esta palabra. Uno tiene que tener este corazón. Nuestro Dios, no venimos delante de Dios para poder disciplinarnos y tener como una doctrina. Y entonces luego de alcanzar a un punto, o luego de entrenarme por un punto, en un nivel, entonces uno podrá entrar a un lugar
celestial. Por favor, no malinterpreten esto. Y también a las personas que han venido por primera vez en el día de hoy, por favor. El que dice la palabra de Dios, el que viene de últimas puede ser el primero cuando llegue la palabra, cuando llegue al reino de los cielos. Y también de la misma forma como los fariseos que siempre estuvieron dentro de la ley. Pues ellos fueron, ¿cómo fueron? Ellos fueron exhortados. Es porque ellos no conocieron. Esto pasa porque no conocen, porque ellos están malinterpretando a Dios. Por eso Juan el Bautista, que fue lo que hizo en el río Jordán, que dijo, ¿qué fue lo que dijo delante de Dios? Delante de ellos, ustedes están malentendiendo a Dios, tienen que cambiar esto. Aunque ustedes puedan pensar y han leído mucho la palabra de Dios, pero ellos no conocen qué es el pecado original. Cada uno de ellos, como están siguiendo su carne, y están tratando de vivir solamente por su carne. Entonces ellos pues conocen del pecado físico. Pero entonces Juan el Bautista y ellos no están entendiendo lo que Juan el Bautista le está diciendo a ellos cuando se dicen arrepiéntanse. Como ellos no conocen que la palabra que les dice a ellos, generación de víboras, Jesucristo quien era bueno. Él quien era bueno. Él le dijo a los fariseos y a los sacerdotes, generación de víboras. Y también Juan el Bautista también le dijo a ellos, Juan, generación de víboras. También Juan el Bautista le dijo de esta forma. Pero entonces si hoy en día uno le dice generación de víboras a cualquier persona, pues se puede ser llevado a la cárcel. También si ni siquiera quiere decir hijos de un perro, pero entonces ¿cómo les gustaría si dijeran generación de víboras? ¿Pero por qué le está diciendo esto? Porque ellos no están entendiendo la palabra de Dios. Entonces delante de Dios, entonces son víboras delante de Dios. Pues si nosotros vemos a las víboras, pues vemos que las víboras son un tipo de serpientes. Estas víboras, pues si es comparación de las otras serpientes, estas víboras luego de tener a sus hijos. Entonces luego cuando los hijos pues salen, esos salen, pero la verdad, si vemos a las víboras, ellos salen del vientre, pues de la madre. Pues, ¿por qué? Porque dentro del vientre de la madre están los diferentes huevos, y luego de salir los huevos, pero luego de que la madre, luego de que la víbora, la hembra saca a sus bebés, pues verdaderamente, luego de que salen esos serpientes, esas víboras, pues la verdad, la madre muere, pues porque su veneno es tan fuerte entre los niños, pues podrá morir. Y también, si nosotros vemos a las víboras, ellos tienen a sus bebés en los árboles, y la madre y la hembra bota a los bebés pues del árbol, porque ellos tienen un gran veneno. Entonces, si ese veneno, si muerden a la madre, pueden morir instantáneamente. Por eso le está diciendo los fariseos, generación de víboras, que están diciendo que son duros en corazón. Por favor, piensen. Pero entonces, ¿por qué ustedes han venido delante del Señor? ¿Por qué están tratando de no aceptar al Señor? Por favor, reciban y crean en la palabra de Dios. Si nosotros vemos a los profetas, cada uno de ellos,
ellos siguieron a Jehová, porque en ese momento Jehová era el Dios para ellos, porque lo único que los puede salvar era Jehová para ellos. Pero Jehová es el ángel que fue enviado por Dios, es el ángel. Aunque hubieran muchos ángeles en él, ese ángel Jehová era el que Dios envió a Israel y era el que salvó a Israel de Egipto y también guió al pueblo de Israel en esta tierra hasta que viniera Jesús. Para él era el único Dios, por eso era el Jehová Dios. Pero la verdad es que nosotros en este momento no llamamos a ese ángel Dios, sino que nosotros buscamos a Jesús y entonces y llamamos a Jesús a Dios, y ese es el Cristo. Es el único que nos puede salvar. Cuando si ustedes se enferman o se mueren por el pecado, Él es el único que nos puede salvar. Pero entonces muchas personas pueden decir, ay, yo solamente necesito el dinero, yo solamente necesito el dinero. Pues la verdad, no hay otro que es aparte de Jesús que nos puede salvar a nosotros. ¿Quién es su Salvador? Es Jesús. ¿Quién es su Salvador? Es Cristo. Por favor, Jesús es Dios, Cristo. Es el único que los puede salvar a ustedes, el único Dios que los puede salvar a ustedes. Por eso nosotros, en este momento, dependemos y tenemos que escuchar la palabra de ese Dios. Pero por eso, por medio de la palabra de Dios, nos puede salvar a nosotros. Será cuando ustedes escuchan la palabra, Dios es amor. Entonces muchas personas pueden decir, yo no he recibido el amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos están buscando los deseos de la carne. Solo están buscando ese amor. Están pensando en ese amor de la carne. Ese amor del sentimiento. Por eso ellos cuando dicen la palabra amor, entonces no entienden. Si nosotros vemos a los niños pequeños, cada uno de ellos, pues, ellos son celosos, están celosos de sus hermanos menores. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que ellos no están recibiendo el amor de la madre. Por eso las madres siempre tienen que decir a los niños que uno los ama. Pero entonces los niños mayores pueden decir, ay, mi madre me ha abandonado por cuidar a mi hermano menor. Pero como ellos, con su medio de la carne, han escuchado, han sentido ese amor, entonces ellos piensan en un amor especial. Como en una forma, pues piensan ese amor en una forma o están pensando y están tratando de recibir ese Dios. Entonces cuando vienen delante de ellos como, ay, Dios, ámame, Dios, ámame, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Pero la verdad, el Dios que nos ama a nosotros. Entonces si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces dice, ay, Dios verdaderamente me ama. Entonces nosotros tenemos que sentir el amor de Dios por medio de esta palabra, por medio de la palabra de Dios. Por favor, ¿será que ustedes verdaderamente decidieron en no creer en Dios? Por favor, reciban el amor de Dios. Reciban el amor de Dios por medio de esta palabra. Nosotros decimos de que esta palabra es la palabra de Dios. Por favor, reciban la palabra de Dios. Por favor, reciban el poder de Dios, como dice la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la palabra? Dios. Por favor, en este lugar, cuando ustedes vienen a este lugar, pueden decir, yo creo en Dios, Dios es mi Dios, pero cuando salen de esta puerta, todos ustedes van al mundo. Entonces, y se dejan llevar por las cosas del mundo. Por favor, crean en la palabra de Dios. Tengan la certeza de esta palabra en ustedes.
내가 사랑받으려면 Por eso, si ustedes quieren recibir la palabra de Dios, entonces ustedes tienen que recibir esta palabra. Tienen que recibir esta palabra. Si ustedes quieren recibir el amor de Dios, tienen que recibir esta palabra. 사랑하신다. 하나님 Dios los ama a ustedes. 하나님은 사랑하시다. Como entonces ustedes pueden leer la palabra, Dios me ama, pero por favor, dígalo en verdad y en espíritu. 하지 말고 정말 Pero por favor, acepten esta palabra, 나를 사랑해. que verdaderamente Dios los está amando a ustedes. Amén, así es. 정말 이 말씀이 말이야. Por favor, esta palabra, 성령도 si nosotros vemos en la Biblia, 받으라. nos está diciendo, reciba 말씀하심으로써 Reciba la palabra. Cuando nosotros recibimos, cuando el Padre habla, cuando el Señor habla, esa palabra entra en nosotros. Por favor, 말씀에서 recibamos esta palabra. Recibamos el amor de esta palabra. 능력 있다. 맞죠? Pues la palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos el poder, recibamos el poder. ¿Qué le dice el centurión? ¿Qué le dice al centurión a Jesús? Quien uno de sus siervos pues estaba enfermo. Pero entonces este centurión era un gentil, era uno de los gentiles. Pero entonces él vino delante de Jesús y le dijo, como, ay, cura a mi siervo, 이제 cura a mi siervo. 가서 Pero entonces Jesús que le dijo, pues yo iré allá y yo le sanaré. Pero entonces, ¿qué dijo él? Solamente háblame a mí, solo di las palabras y sanará a mi siervo. Entonces, ¿pero qué dijo Jesús? La verdad, esta es la primera fe. Pero la verdad, esta persona es un descendiente de Abraham. Aunque esta persona es un gentil, él también será, una generación será una descendiente de Abraham. Cuando nosotros decimos la tradición, cuando nos volvamos a la tradición de la palabra de Dios, a lo tradicional, pues entonces nosotros vemos a la iglesia bautista, es el hecho de volver a lo tradicional. Si nosotros vemos a los bautistas, el bautismo, nosotros vemos a los 300 años atrás, en donde el Papa le daba pues el bautismo a las personas. Pues la verdad, si nosotros seguimos a este bautismo, esto será terminado por un tiempo, será cortado. Ese bautismo desaparece, pero si nosotros buscamos, pues la verdad es que nosotros buscamos y vemos al bautismo que Jesús ha dado, entonces nosotros podemos encontrar a Jesús y hasta hoy en día podemos seguir este camino. Por eso, si nosotros no seguimos a una doctrina, a un cuerpo religioso, si nosotros seguimos a lo tradicional, o sea, pues seguimos a Jesús, que no cambia, que no para. Lo que nosotros podemos ver de Jesús hasta ahora, algo que no para, es el bautismo. Pero entonces, ¿qué nos dice a Jesús? Que nosotros demos el bautismo a todas las personas. Y ¿qué dice? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y porque yo estaré con ustedes hasta el final. Pero si nosotros miramos a los católicos, pues ellos recibieron la persecución. Pues la verdad es que el cristianismo también recibió una persecución, pero es algo diferente, un poco diferente a esa persecución. Si nosotros vemos a la persecución de pues en el cristianismo, ellos tuvieron persecución por el bautismo. Si nosotros vemos en la historia de que más de 500,000 personas recibieron pues la persecución y murieron por esto. Pues si nosotros también vemos en
en la historia del catolicismo, pues solamente 8,000 personas reciben la persecución. Pues entonces podrán pensar, solamente en el catolicismo reciben persecución, pero esto no es así, sino si también vemos en la iglesia prehispánica también recibieron la persecución. Y también cada uno de esas generaciones, como la predestinación, también recibieron la persecución al unirse al catolicismo. Pues muchas personas recibieron, pues murieron por el bautismo, por el hecho de bautizar. Por el bautismo. Recibieron la muerte por el bautismo. Pero la verdad, aunque han sobrevivido de esto y han cumplido y han guardado lo tradicional, es el bautismo, la iglesia bautista. Por eso nosotros en este momento decimos Berea, en este siglo XXI decimos el Berea y no decimos pues la iglesia bautisma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pues enfatizarnos en el bautismo. Por eso, de la misma forma, por favor, cada uno de ustedes tienen que estar llenos de la fe. Su fe tiene que venir de lo tradicional. Nosotros no estamos hablando de la tradicional, de la historia, sino que estamos hablando de Jesús, que venga de Jesús exactamente como viene Jesús. O sea, esto es lo tradicional. Nosotros no estamos hablando de lo tradicional, pues de la historia, sino que lo que viene de Jesús, que no ha parado y ha venido hasta ahora. Por favor, yo hasta ahora, hasta los 60 años de que yo he venido hasta ahora, y recibí la persecución y pues he estudiado. Pero la verdad, yo estoy tratando de seguir lo que exactamente Jesús siguió hasta el día de hoy, sin moverme, sino venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a venir delante de Dios. Que nos dice la palabra de Dios, una persona que sigue a una carrera, sino sigue según pues la ley, según los reglamentos. Entonces no importa si ha sido el primer lugar, esto no tiene ningún significado. Por eso todos nosotros vamos a venir delante de Dios. Y nos está diciendo, el Señor nos juzgará si nosotros hemos seguido la carrera según el reglamento, según la ley. En el momento en que nosotros hemos salido y hemos llegado hasta el fin, hasta la meta. Por eso el Señor lo que nos ha hecho a nosotros, no lo ha hecho por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Pero el Señor, la verdad, el Señor no viene con una gran caja y entonces nos da los diferentes pues objetos, sino que Él abrió su boca y nos dio la palabra. Esta palabra es una palabra que viene del Padre. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo? Lo que yo he hablado con mi boca y todas mis acciones que yo he hecho por medio, pues en todas mis obras, ha venido del Padre. Y yo sigo por medio del Padre y esta palabra es vida. Esto es lo que dice en Juan 12, del 49 hasta el 50. O sea, el Señor, es la tradición de Jesús. Yo no estoy hablando de lo que Moisés me ha dicho y todo lo que yo he orado. Aunque ustedes pueden verse en sus ojos que yo estoy desobedeciendo la obra de Moisés. Pero no me piense que estoy tomando como si yo estuviera desobedeciendo la palabra de Moisés. Pues yo no he venido de Moisés, sino que yo he venido del Padre. Por eso todo lo que yo les he enseñado a ustedes y todas mis obras vienen del Padre, de que me ha enviado. De esa palabra que me ha dicho el Padre. Y toda la obra que yo he hecho, lo he hecho según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé de que su mandamiento es la vida eterna. Porque yo creo de esta forma. Así ha dicho Jesús. Por eso todos nosotros no hemos venido, pues para poder ser sanados, buscamos cualquier camino. Pues no es el hecho de que uno de esos caminos es Dios, sino que nosotros creemos en la palabra. Todos vamos a decir juntos, Señor,
Dame la ordenanza. 내가 낫겠나이다. Yo voy a sanar. 예, 지금 속으로 이렇게 하면 됩니다. Por favor, aunque ustedes dicen en sus corazones, aunque digan con sus bocas, ustedes podrán decir en su corazón, eso solamente son palabras. Por favor, crean verdaderamente. Como este centurión que dijo, háblame, ordena y mi siervo será sanado. 예수께서 말씀하셨다. Si nosotros buscamos, si miramos a Jesús, entonces solo vamos a encontrar a Dios. 아버지로부터 왔다는 말씀 어떻게 하냐? Como dice el Señor, ¿cómo podemos saber de que esa palabra que Jesús dijo viene de Dios? 엘리야와 Si entonces en el monte de la transgresión estuvo Moisés y estuvo Elías. O sea, porque Moisés era el representante de la ley y Elías era el representante de los profetas. Pero entonces luego de esas Moisés y Elías desaparecieron. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Este es mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Escucharlo a Él. O sea, escuchen la voz de Jesús. 그래서 예수의 말씀을 들으면 Por eso, si nosotros escuchamos la voz de Jesús, entonces nosotros podemos volver a lo tradicional. Si nosotros escuchamos la voz de Moisés, nosotros no podemos llegar a lo tradicional. Porque nosotros escuchamos la palabra que viene de Jesús, que viene de Dios. Por eso también, como dice el centurión, háblame, ordéname. 정말 Por eso también nosotros, aunque es un gentil, pues entonces si tiene esta fe, entonces el Señor que les dijo, usted también es generación de Abraham que ha recibido la salvación. 땅에서 본 적이 없다고. Entonces también dijo, yo no he visto este tipo de fe en cualquier otra tierra. Entonces también era mismo, dame la ordenanza, dame la ordenanza. Entonces, ¿cómo me ha amado Dios a mí? Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo que dijo, yo no hablo otra palabra, yo no hablo según mi voluntad, sino que yo hablo la palabra que Jesús ha dicho. 말씀을 Yo hablo la palabra que Jesús ha dicho, que yo les haré entender y creer en esa palabra. Esta es la verdad. 당시 요새 책난 소리 Pero entonces nosotros cuando decimos la verdad, nosotros pensamos en buscamos una palabra que sea de otra forma. Pero por favor, nosotros tenemos que escuchar, recibir, el entender la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la verdad. 주여 Vamos a decir todos juntos, Señor, 말씀만 하옵소서. dame la ordenanza. Señor, 네, 말씀하소서. dame la ordenanza. 병 나으라 말씀하시옵소서. Dame la ordenanza de que yo sea sanado. 받으라 명령하시옵소서. Dame la ordenanza de que yo sea bendecido. 하시옵소서. Dame la ordenanza de que yo vaya bien. 명령하시라. Por eso el Señor me ha ordenado. Vamos a decir en puño cerrado en este momento. Vamos a decir por un minuto, Señor, dame la ordenanza. Señor, dame la ordenanza. Dame la ordenanza. ¿Por qué? 가로막고 있으니까 Porque hay algo que los está tapando de ustedes. Entonces ustedes necesitan ser libres de estos. Dame la ordenanza. Vamos a decir todos juntos. Señor, dame la ordenanza. Dame la ordenanza. Dame la vida. Dame la vida. Ordéname la vida. Ordéname la vida. Ordéname la vida. 예. 당신이 Así es. 교회 나오면서 Ustedes cuando vienen a la iglesia, pero ¿cuál es la razón de que ustedes al orar sus enfermedades no son sanados instantáneamente? Es porque ustedes no han recibido la palabra, porque están alejándose de la palabra. 야라 천국에 갔다 하신데 Pero entonces el Señor que dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Pero entonces cuando ustedes piensan en el reino de los cielos, entonces ustedes piensan en el oro, pues piensan que las cosas estarán todos de oro y tienen unas cosas raras, una imaginación rara en sus cabezas. Pero entonces, como una de las alabanzas dice que el camino está hecho de oro, entonces había una persona que me preguntó, ¿será que cuando también el camino para ir al baño será hecho de oro?
길가루나처럼 모르지. Pero entonces uno no sabe, pues, de que ese camino será hecho de esmeraldas. Pero no piensen en esto. Pues esto es una forma en que el hombre puede expresar. 정말 Pero por favor, 이 하나님의 말씀, reciban la palabra de Dios. Esa palabra, 영혼을 que esa palabra tiene que 하나님의 나라는 estar dentro de sus espíritus. Que dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos no está en la palabra, sino en el poder. En este momento, todos juntos vamos a leer 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Vamos a leer todos juntos 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 다시 한번 Vamos a leer otra vez, por favor, esta palabra. Dígansele esta palabra a sus espíritus. Vamos a leer, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 있는 말씀, 생명 없는 Por eso, si en la palabra, esa palabra que no tiene poder, entonces esa palabra no es la palabra de Dios, sino es solamente palabras de lo que vienen de la boca. 자, 이 선지자들이 Si nosotros vemos a los profetas, 예수에 대해서 여러 모양으로 cuando ellos hablaron de diferentes formas sobre Dios, sobre Jesús, si nosotros vemos en Hebreos 1:1, que desde el 1 hasta el 2, que dice que habían muchos profetas en muchas formas. 그러니까 성전의 모양 이런 거. Y está hablando también del templo y de distintas formas. O sea, está hablando sobre Jesús. Todo esto está hablando de Jesús en diferentes formas. 바로 그래서 우리는 Por eso nosotros, 똑똑한 사람이 태어나서 de la forma de que el hecho de que nosotros creemos en Jesús no es alguien que inteligente haya dicho yo creo en Jesús, sino que nosotros creemos en Jesús porque 우리가 Jesús que fue enviado por Dios, porque nosotros creemos de que Él es Cristo. 그 그리스도가 누구냐? Pero entonces, ¿quién es este Cristo? Él es que ha nacido en Nazaret. 그리스도다. Este es el Cristo. Esto es lo que verdaderamente nosotros creemos. 그가 오실 때에 Pero Él cuando vino en esta tierra, pero Él no dijo a las personas, yo soy Cristo. Pero entonces las personas, pues entonces se sorprendieron, creyeron. No es de esta forma. Y también no es que vieron visiones y dijeron, este es el Cristo. Cuando había una persona que, pues yo cuando, en los primeros tiempos, cuando yo, pues estaba predicando, pues había una persona que había dicho que decía que era Jesús, pero esa persona, pues esa persona comenzó como a temblar. Pues creo que sabía que yo tenía la discernión de espíritus. Entonces esa persona comenzó a temblar al mirarme. Pues cuando las otras personas, pues al mirar a esta persona, pero una persona que era pues como muy, pues especial, y también podíamos ver que su pelo era largo y también que pues tenía una piel blanca y también era alto y también pues era una persona, parecía una persona recta y también tenía pues una barba. Pero entonces cualquiera se lo miraba a él, pues dijo, ay, Él es el Cristo, Él es Jesús. Pues entonces la verdad pienso que pues algunas personas verdaderamente pues podían seguirlo a Él. Pero entonces yo le dije a él, ¿qué es lo que usted está hablando? Pues él comenzó a hablar sobre la política. Pero entonces dice, que yo quiero hacer algo por la nación. Pues yo solo tuve encuentro con él solamente una vez. Pero entonces, él aunque tenga al lado la palabra de Dios al lado de él, no tiene nada, pues no tiene ningún significado a él. Pues entonces hay personas que buscan solamente a la apariencia. Pero entonces uno puede pues solamente al verle la cabeza, pues verle el pelo a él. Algunas personas pues yo creo que verdaderamente pudieran creer que es Dios.
Pero la verdad es que nosotros no estamos siguiendo a este Dios. Por eso Juan el Bautista, 옥에 갇혔을 때 él era pues, encerrado en la cárcel. Pues aunque él haya dado el bautismo a Jesús, pues él solamente conoció a Dios, pues solamente en ese momento, a Jesús en ese momento. Pues como él también ya había escuchado la palabra de que al bautizar, cuando el Espíritu Santo venga, entonces este es el Cristo y sabrá que este es el Cristo. Por eso él conoció 주여 내가 당신에게 오히려 en ese momento. Pues entonces Juan el Bautista le dijo a Jesús, como yo tengo que ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? 치고 겸손하게 Pero entonces él pues siendo humilde, se sorprendió. Pero entonces él pues le dio el bautismo a Jesús. Por eso 침례줬다고 해서 le dice que él es el Juan el Bautista, porque él le dio el bautismo a Jesús, no por el hecho de bautizar a los israelitas, a los judíos, sino porque le dio el bautismo a Jesús. 그가 이제 그다음에 Por eso él, 그는 옥에 갇혔어요. luego de ser encarcelado en la cárcel, entonces pues escuchó los rumores de Jesús, de las diferentes maravillas que hacía. 아니 자기가 이미 그를 침례 Pero entonces él, quien ya había bautizado a Jesús, pero entonces él sabiendo que él era el Cristo. 요한이 무엇이 Pero entonces, ¿qué es lo que Juan tenía? Pues curiosidad de que será de que él es Cristo. Si nosotros vemos en Zacarías, 그것이 우리 한번 시간을 vamos a leer, entonces vamos a mirar todos juntos. 말라기 바로 위에 Vamos a ver en Zacarías que está antes de Malaquías. Zacarías, vamos a leer Zacarías 13 del 1 al 2. Vamos a leer Zacarías 13 del 1 al 2. Zacarías 13 del 1 al 2, vamos a ver todos justos. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes en Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también cortaré de la tierra a los profetas y al espíritus de inmundicia. ¿A qué dice? Y también hará que las imágenes y que los espíritus de inmundicias fueran echados. 주인 같았던 그것들 También vendrá que el rey al venir verdaderamente echará fuera a todos los demonios y a todos los que están dominando la tierra. 오실 리가 O sea, el que viene. ¿Será que es usted el que tendrá que venir? 그냥 그때 영감으로 Por eso el Juan el Bautista, como él, esa inspiración que ha recibido él, luego al bautizar a Jesús, él supo que era Cristo, pero luego de ese tiempo no escuchó más noticias de Cristo. 큰이라고 사람들이 Pero entonces Jesús, 예수 haciendo muchas maravillas, 말씀을 듣고 entonces luego de que 얘기를 듣고 él escuchar las diferentes noticias de Jesús, entonces él le preguntó, ¿será que tú eres el Cristo o tenemos que esperar a otro? 보냈어요. Entonces pues él envió a sus diferentes discípulos, 내가 그다. pero entonces Jesús no respondió, yo soy él. Él no respondió de esta forma, sino que fue lo que dijo, 귀로 들은 대로 llévale, dile 말해라. y hacerle saber a Juan las cosas que oís y veías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. 가난한 자들, 갈급한 자들이 Los pobres, 은혜 받는다고 해라. a los pobres es anunciado el Evangelio. 그러니까 예수께서 내가 그다 이렇게 말하지 않고 Él no dijo yo soy este, 내가 하는 일을 보고 sino que él dijo, miren lo que es mis obras, miren cómo solamente hacerle saber a Juan lo que yo he hecho. Ustedes saben quién es Cristo, ¿verdad? Ustedes saben quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? 그냥 말로 그리스도라 해서 그리스도가 아니라 No es el hecho de solamente que Él sea Cristo por sus palabras, sino que Él tiene sus señales, tiene sus testimonios, su evidencia. 죽은 나사로를
quien resucitó a Lázaro de entre los muertos. Le dijo, Lázaro, sal de ahí. Y él como habló con su palabra. Y ese muerto, escuchando esa ordenanza, él resucitó. Pero luego de que también ordenó al árbol, ese árbol se fue secado. También cuando él habló, él ordenó al viento y al agua. Ellos obedecieron y fueron calmados. Y también una de las personas que estaban preocupados porque tenía que dar los impuestos. ¿Pero por qué? Porque si no paga los impuestos, pues es golpeado. Pero Jesús le dijo a él, coge a uno de los peces y abre su boca. Pero entonces sacó de su boca, pues de esa boca, ese dinero y pues paga los impuestos. El pez también tenía que dar ese dinero que había dado. O sea, por favor, crean en la palabra de Dios. Por favor, el Señor habló. Por eso yo también les he dicho a ustedes sobre la inspiración de los 5 panes y los 2 peces, pero las personas no entienden sobre esto. Pero entonces las personas dicen que son mentira. Pero por favor, miren y busquen. Yo estoy hablando de ustedes sobre esta inspiración que he recibido. Por favor, hay muchas iglesias en nuestras iglesias, pero en Corea, pero la verdad no creo que podamos encontrar otra iglesia que tenga estas instalaciones y estas funciones que nosotros tenemos. Pero yo, aunque ahora en este momento estoy recibiendo muchas dificultades, pero la razón por la que yo no tambaleo es porque yo creo en la palabra de Dios. La verdad, yo soy una persona que yo no he recibido nada, que no tengo nada, sino que solamente creo en esa ordenanza que el Señor dio. Yo creo en esa bendición. Y a veces puedo ser una persona boba, pero la verdad yo creo en el Señor. Pero el Señor que nos dice que nosotros no arrodillemos en la palabra del Señor, que nos arrodillemos en Jesús. Aunque yo me pueda ser una persona boba y pueda ser estúpida, pero yo me arrodillo al Señor. Vamos a decir todos juntos, que mi espíritu se arrodille en el nombre de Jesús, que mi espíritu se arrodille en el nombre de Jesús, que mi espíritu se arrodille en el nombre de Jesús, que mi espíritu se arrodille en el nombre de Jesús. En Filipenses 2, del 10 al 11, que nos dice, todas las personas, todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas debajo del cielo, debajo de la tierra, se arrodillarán en el nombre de Jesús. Por la verdad, como si nosotros no sabemos en el mundo espiritual, entonces no se pueden arrodillar en el nombre de Jesús. Por la verdad, nosotros al conocer a Jesús, nosotros nos arrodillamos a ese nombre, que nosotros podemos salir delante del Señor con ese nombre. Por eso, todos nosotros nos está diciendo que nosotros recibamos el poder. Pero entonces nosotros no estamos pensando, por favor, no piensen en algo que venga del cielo, un estruendo que viene del cielo. Por favor, pero aunque ustedes ahora, aunque están sentados, pero si el Señor si habla a sus espíritus, entonces si ustedes reciben ese mandamiento de que ustedes son sanados, entonces reciban ese mandamiento. Por ejemplo, si el presidente le dice a uno de los labradores que ahora usted será un ministro, entonces, si ustedes obedecen, entonces será un ministro. Ese labrador será un ministro. Por ejemplo, si un rey le dice que usted será un ministro, será una persona alta. Pero entonces, si esa persona dice, aunque el rey haya dicho de esa forma, yo no obedeceré, entonces, ¿qué solución tendrá esto? Por favor, de la misma forma, el Señor nos ha ordenado. Entonces, la verdad, necesitamos aceptar la palabra de Dios. También uno le está diciendo a las personas, crean en la palabra de Dios. O sea, crean en la palabra de Dios, obedezcan la palabra de Dios. Por eso Juan el Bautista
확인한 것은 El hecho de que haya confirmado de Jesús, 하나님이 보내심을 받은 그리스도라. pues quería confirmar de que si Él era el Cristo, de que Dios ha enviado. 이름 가진 사람으로 나타난 것이 아니라 No es el hecho de que haya aparecido una persona con ese nombre, sino que verdaderamente nos ha salvado del pecado, que nos ha salvado de 확실한 él, 본문 읽었죠. de ese pecado. Si nosotros miramos en la palabra de Dios que hoy leímos, que así llévale esa palabra a Juan. 요한은 선지자 중에 제일 큰 Pues entonces también, ¿qué fue lo que dijo? Juan el Bautista es el más alto de todos los profetas. ¿Por qué? Porque entre los profetas, Juan era el único que vio, que verdaderamente tuvo encuentro con ese Jesús, ese Cristo que fue llevado, que fue profetizado por los profetas por varios años. 바통 가지고 뛰어서 마지막 Que verdaderamente esa persona, que Juan el Bautista, fuera el último que verdaderamente miró y vio lo que fue realizado. 보지 못하고 Aunque las otras personas no hayan visto y solamente han escuchado la palabra que vendrá, vendrá, pero que Él es el profeta que verdaderamente lo vio y que dio el bautista, que dio el bautismo. Pero también, ¿qué fue lo que hizo? De que este es el más grande entre los que nació él de la mujer. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero entonces había muchas, pues aunque hay unas personas, que aunque hay las personas que nacen para vivir, pero esta persona nació para dar el bautismo a Jesús. Por eso Él es el más grande que ha nacido entre las mujeres. Pero ¿qué dice? Pero el más pequeño es el reino de los cielos, mayor es en el que Él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no pudo llamar al Padre Dios, Padre. ¿Por qué? Porque luego de recibir a Jesús, uno puede llamar, tiene la autoridad de llamar a Dios, Abba Padre. Pero aunque en esta tierra, aunque Él sea más grande en esta tierra, pero la verdad es que ustedes y yo hemos recibido la redención por medio de Jesús, y nosotros hemos recibido la guía del Padre y podemos llamar a Dios Abba Padre. 지금 여기서 침례 요한 같은 여기서 가장 못났더라도 Pero por eso, aunque en este momento, en este lugar, hayan personas que han sido más pequeñas que Juan el Bautista, pero la verdad es que ha sido renacido de nuevo, es mayor en el reino de los cielos. Pero la verdad, aunque viene diciendo, ay, dame la bendición, y pues aunque sean terques, pero porque uno le da la bendición, porque están diciendo, Dios Padre, porque están llamando a Dios, al Padre Dios. Pero entonces, como están hablando, luego después recibe el bautismo, están diciendo la. Pero la verdad es que Juan el Bautista, él no tuvo este tipo de experiencias, pero aunque él no tuvo el reino, uno cuando recibe el Espíritu Santo, verdaderamente puede ser espiritual. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Solamente por medio del Espíritu Santo uno puede decir al Padre, al Señor. Solamente por el medio del Espíritu Santo uno puede llamar Señor a Jesús. Por eso, si nosotros verdaderamente estamos llamando a Cristo, Señor, por medio del Espíritu Santo, si tenemos esa certeza, si nosotros tenemos esa certeza de que Dios, de que Jesús es el Cristo, y solamente eso lo podemos saber por medio del Espíritu Santo. Pues entonces, si la persona que es espiritual verdaderamente sabrá de que el Espíritu Santo al venir a ellos vendrá y será manifestado en cada uno de ellos. Si de la misma forma en la gran, pues una rama, pues brota y tiene la flor y tiene los frutos. Este es el hecho. Por eso el Espíritu Santo al manifestar dentro de nosotros, entonces tendremos este tipo de manifestaciones.
Cuando el Espíritu Santo viene en mí, el Espíritu, las manifestaciones de que Jesús Hijo serán manifestados en mí. Pero por favor, uno luego al recibir el Espíritu Santo, uno comienza a hablar en lenguas, pero no significa que ese sea el fin, sino que nosotros tenemos que seguir esto hasta el final. Por eso nosotros hoy en día podemos ver que hay muchas personas que hablan bien pues en lenguas, pero la verdad es que ese no es el fin. Y también, pero la verdad, tenemos los diferentes dones, o sea, la extensión de espíritus, el sanar a los enfermos, la traducción de las lenguas. Por favor, el hecho de recibir eso es para que nosotros tengamos certeza en nuestra forma. Pues solamente esto es hecho por medio del Espíritu Santo. Por eso también hoy en día, por favor, yo, pues como nosotros en esta primera sección del avivamiento, aunque yo, la verdad, estoy hablando esta palabra por las personas que sanarán a los enfermos. No solamente a las personas, a los que verdaderamente están enfermos, no es para sanarlos a ellos, sino que para que las personas que sanarán tendrán ese poder. De la misma forma como Jesús le dijo a sus discípulos que vayan y sanen, de la misma forma. ¿Por qué? Porque en estas personas tienen que manifestar estos dones. Pero por favor, Jesús les ha dado el don de sanar a los enfermos, pero si esto no sale, entonces ¿qué dice Mateo 1? Que dice que le da a ellos el poder para poder sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque ellos les dicen, cuando ustedes pongan las manos a los enfermos, ellos serán sanados. ¿Por qué? Porque ellos obedecerán a esa palabra y saldrán de ellos. Si también nosotros vemos en Mateo 7, que dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, y también resucitar hasta los muertos. Y también sigan a ustedes a los gentiles. Y también busquen a los israelitas que son perdidos. ¿Por qué? Porque los israelitas pues entenderán más rápido la palabra de Dios. Pero entonces, por eso dice, reciban el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, sí, también hará que los limpiarán a los leprosos, llevarán el reino de los cielos. Pero entonces, cuando viene a los leprosos, le dicen, ¿cómo limpiarán a los leprosos? Sea limpio, pues obviamente tendrá que ser limpio. También hay unas personas que se quejan, y pues que se quejan de esto. Entonces dicen que todo lo que el pastor Kim Gi-dong hace es mentira. Pero entonces pero la verdad es que el testimonio, o sea, el Señor, Jesucristo, que yo he experimentado, ese testimonio que tengo, un testimonio es algo que nadie puede negar. No importa si ustedes creen o no, pero nadie puede negar mi experiencia, mi testimonio. Pero si los leprosos, si están siendo sanados, en ese momento, en los años 60, habían verdaderamente muchos leprosos, pues en la calle. Pero la verdad es que los leprosos no tienen sentimientos, pues no pueden sentir. Pero por eso, como ellos no pueden sentir, también hasta el carbón, que es caliente, que es verdaderamente caliente, como ellos no tienen ningún sentimiento, pues sentido, ellos, la verdad, como ese momento, ellos se quemaban, pero ellos no sentían nada. Había algo, digamos, como ellos, pues como los dedos, como ellos no sentían los dedos, y entonces ellos comenzaron a cortar esos dedos por medio con una roca. Pero luego de que ellos sanados dijeron, ¡ay, me duele todo! Pero la verdad, luego, antes de que fuera sanado, pues no sentía nada. Pero luego él dijo, luego de ser sanado, dijo, ¡ay, me duele todo! Es algo interesante, ¿verdad? Es una persona que verdaderamente no tenía ningún sentido en su cuerpo, pero luego de ser sanado sentía. Pues también había una persona pues que era sanado,
Pero entonces la verdad habían en ese tiempo, en ese pues campamento que hacía, decía, ay, la verdad había muchos mosquitos, pero ese leproso luego de sanar dijo, ay, ni siquiera puedo dormir pues por los mosquitos. Pero la verdad había una persona que, verdad, esos leprosos, que si ustedes ven con el cigarrillo, ellos se estaban quemando a sí mismos. La verdad es algo, era como muy lamentable ver ellos. Pero luego, como los leprosos ya fueron pues sanados, pues desaparecieron luego en los años 70. 근데 이들은 Pero verdaderamente 어떤 사람 와서 ellos que verdaderamente no sentían, comenzaron a sentir. 안수에 따라서 안수하고 Había una persona que vino que dijo que pues le impusieran las manos. 그다음에 제가 Pero entonces, yo luego de que yo pues sanó, entonces él dijo como, ay, sópleme, pues él tenía leproso, pero entonces no tenía sentido, pues luego de sanar comenzó a sentir y me dijo, sópleme en la cabeza. Entonces le soplé y dijo, ay, siento el viento. Y también una persona que ya era sanado y pues decía como, ay, pues que era leproso y pues era sanado, dijo, ah, no puedo caminar, pues porque no siento por el dolor. O sea, comienzas a sentir, manifestar diferentes poderes. Y yo también cuando iba en ese tiempo, en la verdaderamente, en la escuela de teología, lo único que yo hacía en ese momento era leer la Biblia y orar. Por eso yo, pues la razón por la que podía orar era porque yo oraba como el Señor. Esto es algo igual como lo que dice, le dijo a sus discípulos en el pasado. Le dijo a cada uno de ellos, le dijo que trajera su vara al campamento, a cada una de las cabezas de las tribus, a las 12 tribus, a una de las tribus. Pues entonces, pues Aarón, quien era la cabeza de la tribu de Leví, pues trajo su pues vara. Y la verdad, esto luego de solamente una noche, es algo que nosotros tenemos que creer. Pues aunque las otras varas, como eran ya secas, obviamente, no tuvieron ninguna señal, pues ningún prodigio, solamente la vara de Aarón, que por toda la noche, pues que era una vara seca, por toda la noche se esforzó para que pudiera brotar, para que pudiera rogar su flor y para que también pueda dar fruto. Por toda la noche se esforzó para que pudiera brotar y para que tuviera las flores y pudiera tomar fruto. Esa vara que era seca. Y yo siempre he tenido este pensamiento en mi corazón. Aunque muchas personas vinieron, pues eran pues personas más altas que yo, pues tuvieron una grande pues educación que yo. Pero yo, como era una persona seca que no tenía nada, como esa vara de Aarón, yo orando siempre he pensado, yo voy a hacer que el Espíritu Santo obre en mí, que esa palabra al entrar en mí, para que haga que pueda brotar y que tuviera flor. Entonces, ¿qué dicen? Si tu palabra si está en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran, porque esa palabra verdaderamente los hará limpios a ustedes. Yo siempre les he dicho a ustedes de que esta palabra me ha verdaderamente conmovido, pero también hay personas que dicen que yo estoy diciendo mentiras. Por favor, crean en esto. De la misma forma, esa señal, esos prodigios de que hizo de que esa vara tuviera frutos, tuviera flores y tenga frutos. De la misma forma, mi espíritu tiene que tener tiene que brotar, tiene que obrar el Señor para que tenga el flor y tenga el fruto. Y la verdad, el Señor tiene que obrar de esta forma. Pero entonces yo, como a compasión de otras personas, verdaderamente, yo siempre no he estudiado y no he tenido la educación.
Pero la verdad, yo estar lleno del Espíritu Santo, quiero que dentro de mí, de mi espíritu, yo voy a recibir esa palabra para que dentro de mí esa flor, mi espíritu pueda brotar, pueda tener los flores y pueda tener los frutos. Por eso siempre al orar, yo siempre oraba con todo fervor, para que dentro de mí pueda manifestar esto, para que el Espíritu Santo pueda manifestar en mí. Como de la misma forma que esto es beneficioso a mi espíritu y así pueda obrar. Por eso también hoy en día pues hay gente que pueda vagar, pero como pues en ese momento pues no habían hablado pues en lenguas, pero en ese tiempo una gran obra. Por favor, por eso en mí, en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes tiene que hacer que brote, tiene que hacer que tenga, que arroja la flor. Y para que el fruto pueda estar dentro de ustedes, vamos a decir todos juntos, Señor, haz que mi espíritu, que es como la vara seca, esto es lo que hace, lo que está diciendo su espíritu, pueda dar, que pueda brotar y que pueda tener flor y que pueda tener fruto. Así vamos a decir todos juntos, Señor, haz que mi espíritu, que es como la vara seca, brote, tenga flor y tenga fruto. Más duro, Señor, haz que mi espíritu, que es como la vara seca, brote, tenga el fruto y tenga la flor. Así es. Por eso les dijo, por eso el Señor ordenó con la palabra a sus discípulos, ustedes vayan y sanen a los enfermos. Todos los 12 discípulos recibieron esta ordenanza y ellos llevaron. Pero entonces nosotros vemos en la Biblia de que muchos discípulos hicieron grandes flores, pero hay también podemos encontrar muchos profetas, muchos discípulos que no pudieron hacer muchas cosas como lo hizo Pedro. Pero porque dentro de esa persona, dentro de ese espíritu, tuvo los frutos y tuvo las diferentes manifestaciones y señales. Pero también hay muchos discípulos que no pudieron hacer de esta forma. Eso es lo mismo como en esta hora. No es el hecho de que Dios los discriminó a ellos y discriminó a cada uno de ellos, sino que la verdad es que el Señor, que su fe discriminó, su fe ha discriminado al Señor. Por eso, esa palabra entró en cada uno de ellos. Dentro de nosotros tiene que obrar la palabra de Dios. ¿Será que ustedes han recibido esta palabra? Que nos dice Juan 8:31. Vamos a leer todos juntos. Juan 8:31. Vamos a leer todos juntos. Juan 8:31. Vamos a leer 2 veces. Vamos a leer. Dijo entonces Jesús a los discípulos, por favor, a todas las personas que vamos a buscar. Juan 8:31, vamos a ver todos juntos. Dijo entonces Jesús a los discípulos que han creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a leer otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En la verdad, cuando está hablando sobre los verdaderos discípulos, está hablando de verdadero amigo. ¿Será que ustedes verdaderamente son verdaderos discípulos? Digan amén las personas que quieren ser verdaderos discípulos delante de Dios. Digan amén las personas que piensen que verdaderamente son discípulos de Dios. O sea, el ser discípulo es el ser amigo de Dios. Ustedes serán mis amigos. Ustedes serán mis amigos. No serán mis siervos, sino serán mis amigos. O sea, serán mis hermanos. Es lo mismo. Por eso nosotros tenemos ese derecho de poder recibir ese poder.
어떤 게 친구일까? Pero entonces, ¿quiénes son los amigos? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo? En los judíos, ¿qué dijo? Cuando Dios verdaderamente separará, que nos dice en Mateo 25, el Señor que dice que Dios separará a las ovejas y a los corderos, a los que están, a las ovejas y a los cabríos, que dice a los que están en la derecha, le dijo, ustedes recibirán la bendición y recibirán el reino de los cielos, la herencia del reino de los cielos. Porque cuando yo tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando fui forastero, me diste de recogido. Cuando estuve desnudo, me diste de vestir. Y cuando estuve enfermo, me diste me estuviste al lado mío. Pero entonces, ¿qué le dijo a los que estaban a su izquierda? 바로 염소 같은 자들이 A los que fueron como los cabríos, ¿qué les dijo? 내가 ¿Qué les dijo a ellos? 목마를 때 Cuando yo tenía sed, tú no me diste de beber. Cuando yo tenía hambre, no me diste de comer. Cuando fui forastero, tú no viniste a recogerme. Cuando estuve desnudo, cuando no me viniste a recoger. Cuando estuve enfermo en la cárcel y no me viniste a visitar. 이게 뭐라고 하냐? 주여 당신 언제 Entonces ellos que dijeron, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste sediente, forastero, desnudo, enfermo? ¿O cuando estuviste en la cárcel? 그렇게 네가 말하고 있다. Entonces ustedes están diciendo de esta forma. Pero entonces, ¿qué dice? A los que son 신부로 하는 al diablo y a cada uno de sus seguidores, verdaderamente entrarán al fuego que no se apagará. 친구가 뭐냐 친구예요. O sea, ¿qué son ustedes? Ustedes son amigos de Jesús. 봉사한다고 그러죠. Cuando ustedes vienen, pues ustedes dicen vienen a la iglesia, dicen ustedes vienen a servir, pero ustedes tienen que ser verdaderamente amigos. Esos son los verdaderos discípulos. Pero ustedes decimos, tienen que recibir el poder. Tienen que recibir el poder. 우리가 이 Pero yo, como les he dicho a ustedes anteriormente, 그만 이상한 사태로 인해서 어렵게 en este momento nuestra iglesia está en una gran dificultad. Pero ustedes serán verdaderamente amigos de Jesús. Serán verdaderamente amigos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. 때 물을 좀 Pero entonces si esta iglesia, si el cuerpo del Señor ahora tiene sed, entonces tenemos que darle de tomar. Cuando si está desnudo, tenemos que darle de vestir. 됐을 때 Cuando está forastero, tenemos que recoger, tenemos que ayudar. 당신이 친구가 돼야 돼. Tenemos que ser amigos de Jesús. ¿Será que verdaderamente son amigos de Jesús? Si en este momento no son amigos de Jesús, entonces, 자기를 ¿qué es lo que tiene que pasar? Cada uno tiene que examinarse a cada uno de ustedes. Por favor, ustedes verdaderamente tienen que venir delante de eso. 이래서 피하는 사람들 Hay muchas personas que evitan al ayudar porque dicen, ay, de pronto yo puedo ser lastimado. Pero entonces, en verdad, cuando vienen en lugares, cuando están felices, vienen y dicen, ay, aleluya. Pero cuando están en momentos difíciles, ¿será que verdaderamente han venido delante del Señor? 오해가 쳤을 때 ¿Será que verdaderamente cuando están en la cárcel, será que verdaderamente vienen a visitar? 받는 사람 내가 오게 했을 때 네가 ¿Será que cuando verdaderamente, cuando el Señor tiene sed, vamos a dar de comer, de beber? 왼손에 왼편에 있는 자들은 내가 Pero ¿qué es lo que le dice a los que están a la izquierda? 생각지 않았다. Yo ni siquiera, tú viniste a mí. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que cada uno de ustedes sean lastimados. 여러분 지금 여러분 생각 Por favor, queridos hermanos, examínense a ustedes si verdaderamente son amigos de Jesús. Si verdaderamente son amigos de Jesús. 솔직하게 Sino que verdaderamente, mírense sinceramente dentro de ustedes, si verdaderamente son amigos de Jesús, si verdaderamente son 마음 손 들어보세요. amigos de Jesús. Levanten la mano los que verdaderamente son amigos de Jesús. 저는 그렇게 못했는데 Pero ahora, hasta ahora, no han podido hacer de esa forma. Pero verdaderamente, de ahora en adelante, tengan la determinación de ser amigos de Jesús. 그것도 확정되게 외워서 También hay algunas personas que le da pena y pues no levantan bien la mano. 친구 Ser verdaderos amigos del Señor. 친구
예수께서 말씀하신 que nos dice el Señor, 나는 당신의 친구입니다. yo soy tu amigo. 그분이 이 땅에서 Aunque el Señor no es el hecho de cuando uno tiene la tranquilidad y dice venir delante del Señor, ay Señor, Señor, sino verdaderamente cuando estamos en momentos difíciles, ¿cómo podemos ser amigos del Señor? ¿Cómo podemos consolar al Señor? Como nos dice en Juan 15, que nos dice, la palabra del Señor que nos dice, cuando yo esté dentro de ustedes serán mis amigos. Cuando ustedes estén dentro de mi palabra, serán mis amigos. Si ustedes no reciben la palabra del Señor, no podrán ser amigos del Señor. No podrán ser verdaderamente servidores del Señor. Aunque todos ustedes reciben la bendición y reciben la palabra del Señor, pero si el hecho de que ustedes no sean verdaderamente reciben el poder que verdaderamente, qué avergonzados tenemos que ser sobre esto. Tenemos que recibir el poder del Señor. Aunque a un lado, verdaderamente tenemos que verdaderamente seguir con el Señor por el poder. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Tenemos que manifestar al Señor. Por favor, digan Señor, Señor, haz que por medio de mi espíritu, por medio de la palabra, haz que mi espíritu brote, tenga el fruto y tenga la flor. Espero y así sea en nombre de Jesús. Así sea verdaderamente. ¿Quién será el amigo de Jesús? ¿Quién será el amigo de la iglesia? El poder del Evangelio, como nos dice en Mateo 10:7. ¿Qué es? Tenemos que tener el poder. No solamente con medio de la boca es el hecho de llamar al Señor, sino que tenemos que tener el poder. Aunque nosotros llevamos la palabra del Señor, tenemos que sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Tenemos que verdaderamente llevar la palabra del Señor. Yo verdaderamente cuando tengo fuerza, cuando uno tiene el poder de evangelizar, no, verdaderamente no es el hecho de yo ahora pueda seguir a los diferentes poderes, pues es el hecho de que nosotros nos concentremos en esto. Verdaderamente, solamente aparte de la oración, nosotros no podemos hacer algo más para poder llevar estos poderes. Por eso necesitamos que orar. Tenemos que orar. Por eso los dones son algo que se obra según con la palabra de Dios. Por favor, necesitamos que estar llenos del poder. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes tengan el poder del Señor. Y ustedes tengan el poder del Señor. Espero que dentro de sus familias pueda venir el poder del Señor. Por favor, triunfen cada uno de ustedes. Por favor, ordenen a la enfermedad que se vaya. Cada uno de los poderes, cada uno de los sufrimientos que tengan sus familias, hagan que se vayan. Por favor, cuando nosotros en la familia, en los 80, cuando teníamos nuestra iglesia, cuando cada una de nuestras familias, había una persona que cuando había recibido la Berea, pues había un esposo, un hombre que había venido. Señor, como me vino a mí, me dijo, pastor, ¿tú cómo? Pues estás enseñando la palabra. Pues cuando mi esposa iba a otra iglesia, pues ella era pues tranquila, pero ella cuando vino a la iglesia Songna, ella verdaderamente comenzó, pues su carácter cambió, tenía carácter. Pero entonces ella me dijo que yo me sentara y me dijo a mí, pues sentado, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Pero entonces yo le dije ay, ¿a quién le está diciendo usted? ¿Por qué me estás hablando de esa forma? Pues entonces yo le estoy hablando al demonio que está dentro de usted. Pues ella me dijo de esa forma. Pero entonces yo le dije, ¿dónde está el demonio? Yo soy el demonio. Hay muchas personas incrédulas que dicen que cada uno de ellos son el demonio. O sea, que son ellos los demonios. Pero entonces le dijo, yo soy el demonio porque me está diciendo que salga. ¿Será que tengo que salir? Pero ella no lo hizo solamente una vez, sino que lo hizo 2 veces también. En la madrugada, al levantarme.
pues como yo pues ese tiempo fumaba, entonces ella pues me dijo a mí, dijo, ay, fuera en el nombre de Jesús, pues ofendiendo, pues algo era como muy serio. Pues también de la misma forma había una vez un avivamiento que yo fui, pues yo tenía que ir al baño y dentro del baño de las mujeres, una señora dijo, una de las señoras dijo, fuera hombres, fuera. Pero entonces cuando esa persona pues estaba en el baño, entonces como recogió pues algo, entonces me asusté, pues pensando que me estaba diciendo a mí. Pero entonces también esa persona me dijo, ese esposo le dijo, ay, me dijo que saliera a la iglesia, pero entonces yo como tenía miedo de que, pues de mi esposa, por eso yo salí, pues vine a la iglesia. Y también le dijo a la hija, sal en el nombre de Jesús. Pero entonces esto algo era increíble, pues la verdad algo que no había pues anteriormente. Pero la verdad, pero esa mujer había pues testificado, pues luego de que había expulsado fuera a los demonios, a la esposa, a su esposo y también a su hijo. Luego su esposo dejó de fumar y luego su hija que no obedecía comenzó a obedecer, o sea, cambió a la familia. Pero entonces la verdad, hoy en día, ¿qué hacen? Hoy en día, ¿qué hacen los santos? Vienen cuando digamos una persona que está enferma. Entonces, ay, esperemos hasta que el pastor venga, aunque esté en un viaje. Dice como, ay, esperemos, por favor. Ustedes tienen el poder, por favor, solo ordene. Vamos a decir todos juntos, recibamos el poder del Señor ordenado. Recibamos el poder que el Señor ha ordenado. Recibamos el poder que el Señor ha ordenado. Recibamos el poder que el Señor ha ordenado. Así es. Como el Señor ha dicho, vamos a decir todos, Señor, juntos, Señor, solo ordéname. Señor, dame la ordenanza. Señor, dame la ordenanza. Señor, dame la ordenanza. Por favor, queridos hermanos, les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes sean personas que puedan tener poder. Digan amén las personas que han recibido la palabra del Señor. Por favor, las personas que han recibido la palabra tienen que ser hijos del Señor. Tienen que ayudar al Señor. Sean hijos del Señor. Y así, y dentro de ustedes tienen que brotar, tienen que recibir el poder. Por favor, en este momento vamos a alabar otra vez. Por favor, dentro de ustedes, sin el poder del Señor, no pueden hacer nada. Por favor, tienen que estar fuertes con el Señor. Tienen que orar. Por eso, primero ahora, antes de eso, vamos a alabar 184. 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 성례하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 위하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 정죄하기는 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 위하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 송하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 분노 없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나를 위하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평강함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는
예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 할만 예수의 피밖에 없네. 나의 장미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 여기서 3절에서 Acá en el verso 3 dice, solamente lo que me puede dar la redención es la sangre de Cristo. Como ustedes ya han escuchado la primera noche, por favor, esto tiene que ser algo verdadero. No es el hecho de que ustedes tengan algún mérito, sino que tiene que entrar la sangre de Jesús. Solamente lo que tiene que entrar a ustedes es la sangre de Jesús, no por mi voluntad. También de la misma forma, lo que está dentro de mí es la voluntad del Señor. Por favor, tengan certeza de esto. Tienen que tener certeza de esto y vivir en esto. Vamos a volver a alabar versos 3 y 4. 나의 죄송하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄송 가기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄송 가기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나리에 파오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 이 시간은 En esta hora, cuando vamos a orar, por favor, como su espíritu, como es que es esa vara seca, cuando el Espíritu Santo venga en ustedes, para que ustedes puedan tener el fruto, para que entre ustedes pueda brotar y puedan tener ese flor y puedan tener el poder. Por favor, todos juntos vamos a